Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un día bastante ajetreado para las fuerzas del orden colombianas. Prepárense porque vamos a sentir la adrenalina Sí, mientras analizamos cada uno de estos eventos. lo interesante aquí es cómo este día se inserta en el panorama general del conflicto colombiano. Colombia lleva décadas luchando contra diversos grupos armados y la presidencia de Gustavo Petro ha optado por un enfoque que combina el diálogo con la acción militar. Una diferencia notable con respecto a las estrategias de gobiernos anteriores que a menudo se inclinaban por la fuerza. Realmente enfatiza que al menos en este día esa estrategia ha tenido éxito, pero antes de sumergirnos en los detalles, creo que es importante entender un poco mejor el contexto de estos grupos armados, ¿no te parece? Absolutamente, cuando hablamos de disidencias o grupos disidentes, nos referimos a facciones de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016. Ya veo. Esos grupos, en esencia, han continuado con la lucha armada, lo que complica aún más la situación en Colombia. Entonces, si entiendo bien, estamos hablando de un conflicto con múltiples actores y una historia larga y compleja. Exactamente. Y este día de acción nos da una ventana a cómo el gobierno actual está enfrentando este desafío. Empecemos entonces con la primera victoria del día, la captura de alias Steven, el segundo al mando de las disidencias de Iván Mordisco en Huila. Ajá. Lo que me llama la atención es su edad, apenas 34 años, y ya con 6 años de historial criminal. Esto nos habla de un patrón preocupante el reclutamiento de jóvenes, a veces incluso menores de edad, por parte de estos grupos. De hecho, durante la captura de alias Steven también se rescataron a 2 menores que estaban siendo utilizados como reclutas. Es un recordatorio de que este conflicto tiene un costo humano enorme, y no solo se trata de los enfrentamientos armados. Así es. Y hablando de costos, la siguiente operación del día apunta a las finanzas de estos grupos. La captura de Ali Saraques el Primo, en Bogotá, un traficante de armas que abastecía varias disidencias. Me sorprende que un traficante de armas de esa magnitud estuviera operando en la capital. Su captura en Bogotá, gracias a la colaboración entre autoridades de Tolima y la capital, demuestra la sofisticación de estas redes criminales y la necesidad de una respuesta coordinada por parte del Estado. Continuando con el día, nos encontramos con la captura de alias Pineda, el segundo al mando de los Pelusos en norte de Santander, un grupo que se ha destacado por su participación en el narcotráfico y la extorsión. Alias Pineda, con 15 años en el mundo criminal, estaba directamente involucrado en el tráfico de cocaína, por lo que su captura significa un golpe significativo a las finanzas de los Pelusos, y lo más interesante es que fue capturado en flagrante delito. ¡Wow! Como en una película. Y si hablamos de golpes a las finanzas, no podemos olvidar la destrucción de 33 laboratorios de droga en Putumayo, una región estratégica para la producción de coca. Esa operación, que resultó en la incautación de 246 kilogramos de cocaína, más de 4.000 galones de insumos líquidos, casi 3.000 kilogramos de insumos sólidos y más de 9.000 kilogramos de hoja de coca, demuestra que el gobierno no solo está detrás de los líderes de estos grupos, sino que también busca desmantelar sus infraestructuras. Estas operaciones, sin duda, parecen contundentes, pero realmente podemos hablar de un día de victorias. ¿Es esto sostenible a largo plazo? Es una buena pregunta. Si bien estos operativos representan un avance, el conflicto colombiano es complejo y multifacético. Para evaluar la sostenibilidad de estos éxitos, hay que analizar otros factores como las causas que alimentan la violencia y la capacidad del Estado para consolidar su presencia en las zonas recuperadas. Destaca que el gobierno de Petro ha logrado entrar en zonas como el Cañón del Micay y el Plateado, territorios que antes estaban bajo control de grupos armados. Eso es un indicio de un cambio en la dinámica del conflicto. Sin embargo, la presencia militar no es suficiente. Se necesita una estrategia integral que incluya inversión social, desarrollo económico y oportunidades para la población local. De acuerdo, y hablando de estrategias, critica a los medios de comunicación por no cubrir estos eventos con la profundidad que merecen. ¿Por qué crees que ocurre esto? Esa es una pregunta importante que exploraremos en detalle. Más adelante podríamos especular que hay diversos factores en juego, desde la complejidad del conflicto mismo hasta la dinámica política y las agendas mediáticas. Interesante. Mientras tanto, continuemos con nuestra inversión en este día de acción. Aún nos quedan algunas operaciones por analizar, incluyendo la captura de 2 miembros del Clan del Golfo responsables del reclutamiento. Precisamente, la captura de alias Camilo y alias Jorge nos permite hablar de otro aspecto crucial del conflicto: el reclutamiento forzado y la explotación de menores. Es un tema desgarrador que merece una atención especial y que sin duda abordaremos con mayor profundidad en la próxima parte de nuestro análisis.
Retomando la conversación sobre el reclutamiento. Sí. La captura de alias Camilo y alias Jorge, miembros del Clan del Golfo, pone de manifiesto una realidad terrible. Estos grupos armados se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes, a menudo en zonas marginadas y con pocas oportunidades. Es un ciclo vicioso. La pobreza y la falta de oportunidades crean un caldo de cultivo para el reclutamiento y el conflicto a su vez perpetúa la pobreza y la desigualdad. Exactamente. Por eso es crucial que cualquier estrategia para combatir a estos grupos incluya un componente social fuerte que ofrezca alternativas reales a los jóvenes y les permita construir un futuro lejos de la violencia. Y hablando de alternativas, que el gobierno de Petro ha implementado programas sociales en algunas de las zonas recuperadas, ¿cierto? Sí, la fuente destaca la importancia de la inversión social y la creación de oportunidades económicas como parte de una estrategia integral para consolidar la paz en los territorios que antes estaban bajo control de los grupos armados. Es decir, no se trata solo de una lucha militar, sino de un enfoque más amplio que busca abordar las raíces del conflicto. Precisamente, y en este sentido, la captura del Indio Memo, un narcotraficante colombo-ecuatoriano que era buscado por Estados Unidos, nos recuerda la dimensión transnacional del crimen organizado. Claro, el narcotráfico no conoce fronteras y su impacto se extiende mucho más allá de Colombia. La cooperación internacional es esencial para combatir este problema. Exactamente, la captura del Indio Memo fue un esfuerzo conjunto entre las autoridades colombianas, la DEA y agencias del Reino Unido, lo que demuestra la importancia de la colaboración entre países. Y volviendo al tema de la cobertura mediática, la forma en que los medios tradicionales han reportado sobre este Día de Victorias, argumentando que la información no ha sido lo suficientemente profunda ni contextualizada. Esa es una crítica que vale la pena analizar. Podría ser que la complejidad del conflicto colombiano dificulta una cobertura mediática más completa, o hay otros factores en juego como agendas políticas o intereses particulares. Es una pregunta compleja. Por un lado, es cierto que el conflicto colombiano tiene una historia larga y enrevesada con múltiples actores y una dinámica cambiante. Por otro lado, no podemos ignorar el poder de los medios para influir en la opinión pública y la percepción del conflicto. La posibilidad de que una cobertura superficial de estos eventos pueda distorsionar la realidad del conflicto y socavar los esfuerzos del gobierno por construir la paz. Tiene sentido si la gente solo recibe información fragmentada o sesgada. Es difícil que se forme una opinión crítica e informada sobre la situación. Y eso puede tener consecuencias negativas a largo plazo, ya que puede dificultar la construcción de un consenso social en torno a la necesidad de buscar soluciones pacíficas al conflicto. De acuerdo, entonces, volviendo al tema de este Día de Victorias, ¿cómo podemos interpretar la neutralización de alias Peter Fantasma, líder de la línea, durante un enfrentamiento con las autoridades en Cúcuta? La muerte de alias Peter Mosiker, un ciudadano venezolano que lideraba una facción del ELN en la frontera, nos recuerda la presencia de actores extranjeros en el conflicto colombiano. Es un recordatorio de que el conflicto colombiano no está aislado, sino que se ve influenciado por dinámicas regionales y la presencia de grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera. Exactamente. Y esto añade otra capa de complejidad a la hora de buscar soluciones. Así es fundamental buscar información de diversas fuentes, contrastar los datos y analizar los diferentes puntos de vista para comprender la situación de manera integral. Totalmente de acuerdo. Y con eso en mente continuemos nuestro análisis del día. Aún nos queda un aspecto crucial por explorar la destrucción de los 33 laboratorios de droga en Putumayo y su impacto en las finanzas de los grupos armados. Esa operación fue un golpe contundente a la capacidad de producción de drogas en la región, pero también debemos considerar las implicaciones sociales y económicas de esta estrategia. Interesante a qué te refieres con implicaciones sociales y económicas. Desarrollemos ese punto con más detalle en la siguiente parte de nuestro análisis. Bueno, retomamos nuestra conversación sobre este Día de Victorias, analizando la destrucción de estos 33 laboratorios de droga en Putumayo. Si bien esto representa un golpe a las finanzas de los grupos armados, mencionábamos que también hay que considerar las implicaciones sociales y económicas. Claro, es importante recordar que muchas personas en estas regiones dependen para bien o para mal de la economía de la coca. La destrucción de los laboratorios, aunque necesaria para combatir el narcotráfico, puede tener un impacto negativo en sus vidas si no se implementan alternativas económicas viables. Entonces estamos hablando de un arma de doble filo. Se combate el narcotráfico, pero se afecta a la población que depende de él. Enfatiza la importancia de las políticas de sustitución de cultivos y la creación de oportunidades económicas lícitas en estas zonas. De lo contrario, se corre el riesgo de generar nuevos ciclos de violencia y pobreza. Hacia la cobertura mediática, se argumenta que la falta de profundidad en la información puede perpetuar estereotipos y dificultar la comprensión real del conflicto. Es una crítica válida. A menudo los medios
Se centran en los hechos violentos, las cifras de muertos y las capturas, pero no profundizan en las causas estructurales del conflicto ni en las historias de las comunidades afectadas. Esto puede generar una visión distorsionada de la realidad y perpetuar la estigmatización de ciertas regiones. ¿Y qué consecuencias puede tener esta visión distorsionada? Puede dificultar la búsqueda de soluciones pacíficas si la percepción generalizada es que la violencia es inevitable y que las comunidades afectadas son parte del problema. Se reduce el espacio para el diálogo, la reconciliación y la construcción de paz. Es decir, la forma en que se comunica el conflicto puede influir en la forma en que se aborda. Exactamente. Por eso es tan importante contar con un periodismo riguroso, contextualizado y que dé voz a las diferentes perspectivas del conflicto. Y esto nos lleva de vuelta al propósito de este podcast. Profundizar en la información, analizar diferentes puntos de vista y fomentar una comprensión más crítica de la realidad. Precisamente, y en el caso de este Día de Victorias, creo que hemos logrado identificar tanto los avances como los desafíos que enfrenta Colombia en su lucha contra los grupos armados. Totalmente hemos visto cómo la estrategia del gobierno Petro combinando diálogo y acción militar ha logrado importantes resultados, pero también hemos reconocido que la solución al conflicto es un proceso complejo que requiere un enfoque integral y a largo plazo. Y que la forma en que se comunica este proceso, tanto por parte de los medios como de las instituciones, juega un papel crucial en la construcción de paz. En definitiva, este análisis nos invita a seguir informándonos, a cuestionar las narrativas dominantes y a participar activamente en la búsqueda de soluciones pacíficas para Colombia. Y a recordar que la paz es un proceso que nos involucra a todos. Y antes de despedirnos, no olviden apoyarnos en YouTube. Busquen nuestro canal Voces de Colombia. Denle un me gusta y suscríbanse para que nos escuche.